pues va a quedar allí el día de ayer. El día de ayer va a quedar como un hito en la historia, pase lo que pase, cuales sea que sean las consecuencias. Pues poco a poco, conforme se aleje el tiempo, pues se va a ir viendo la dimensión y el impacto del acto comicial electoral de ayer. Y en un sentido amplio se puede ver como parte de la comunicación política, ¿verdad? Hay muchos mensajes ahí involucrados. Bien, entonces, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Todavía, sí, ya con un buen café y todo ya se tomaron? Correcto. Entonces, muy bien. Sí, 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 a ver, platíquenme. ¿Ustedes lo consideran un acto con consecuencias importantes? Pues, ¿qué les parece, digamos, como que lo más significativo del acto de la revocación de ayer? Pues se convirtió en ratificación no vinculante, ¿verdad? Pero denme una opinión. ¿Cuál es su apreciación, José Hernán? Sí, buenos días, doctor. Buenos días a todos. Yo creo que de un principio, de hecho, ahora con todo eso que hemos estado comentando, en lo particular me ha servido para reflexionar sobre los actos de los procesos electorales, sobre todo la cuestión del derecho político, ¿no? Es decir, el día de ayer se vio un hecho que es inusitado porque, pues, dicen los analistas, no se habían suscitado anteriormente, pero yo creo que además la participación que tuvo las personas, la gente, fue más que nada lo que sucedió en el 18, ¿no? Muchos acudieron por la cuestión de molestia y que tal vez lo que se haya dicho ayer y hoy en la mañana de que son 15, 17 millones de personas que fueron votantes, pero yo supongo que de esos 17 millones no sé cuántos sean el voto duro, ¿no? Real, porque no hubo representación de los partidos políticos, quizás por la cuestión del presupuesto que tampoco tenían para realizar o participar en este evento, ¿no? ¿Cuántos de los que fueron a votar, qué es lo que yo pienso, que lo que se quería más que nada que el presidente o su partido fueran a participar de esos más de 30 millones y que ahora participó la mitad o un poco más de la mitad? Pero realmente cuántos de los que estuvieron ahí, que realmente no fue una elección, vuelvo a repetir, fue una especie como de encuesta o una encuesta, y que de todos esos hayan ido a votar por el hígado, ¿no? Ahora regresamos otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Qué es más importante, las emociones o la razón? Y aquí generalmente en este tipo de eventos lo que convoca más que nada es a las emociones, ¿no? De coraje, de odio, inclusive hasta de felicidad, ¿no? ¿Cuántas veces se han tomado por estar bien decisiones equivocadas? Entonces, eso nos hace reflexionar que tal vez vayan a suceder hechos posteriores a esta votación que nos conduzcan también a una serie de equivocaciones. Y realmente, en términos cuantitativos, pues, a mí en lo personal, pues hay alguna oportunidad, perdón, por cuestiones de tipo académico, pudiera haber alguna oportunidad de que pudiera haber cambios para el 24. Correcto. Gracias, José Hernán. Y muy amable. A Gracias. ver, sí, gracias. A ver, Jadmi, Valeria, Janet, Robert y Raúl, mi tocayo. Sí, vamos un poco, tenemos unos minutos para seguir conversando sobre este punto, porque además es parte, repito, de la comunicación política y, ojo, de la comunicación electoral. O sea, está cuestionado el modelo de comunicación electoral
que se estará estudiando en este diplomado, ¿verdad? Y uno de los aspectos relevantes que el presidente mencionó esta mañana es que en la reforma electoral se pueda implementar el voto electrónico, lo cual sería muy importante. Ojalá. A ver, Jasmine, por favor. Sí, buenos días a todos. No, pues comentando también y sumando a lo que decía el compañero José Hernández. En mi caso, pues me tocó ser funcionario de casilla el día de ayer. Sí, sí. Entonces, más de cerca ahora sí que del suceso. En este caso, pues nos dieron 3 secciones porque, bueno, como saben todos, pues fueron menos casillas. La verdad que lo que vi fue una votación de un 70% de adultos mayores, un 20% de gente más joven, pero que eran sus compañías, sus hijos, ¿no? Por ejemplo, o los nietos que los acompañaban, y un 10% de gente más joven que iba de manera independiente. La verdad que muy pocos llegaron a tener algún comentario al respecto, pero quienes tenían la oportunidad nos decían a los funcionarios su cátedra sobre que estaban en contra de la institución electoral. Hubo personas que no pudieron votar porque no se encontraban en la lista nominal, ya que la vigencia de su credencial pues ya había caducado. Entonces ay, la culpa la tiene el INE, ¿no? Y yo le decía, no, pues es que la persona no renovó en su momento su credencial. Yo la verdad que vi, fue una asistencia muy fluida, digamos, todo el día desde que empezó, todo el día hasta las 6 en punto, pero no fue mucha gente. La verdad, en mi caso, fueron más de 1,700 boletas que me tocaron y nada más ocuparon 368 y el resto, pues, se vaya a la basura, ¿no? No contó. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Jasmine. Era una casilla ordinaria, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, fue una sección en donde nos tocó una casilla básica, una contigua, y a las 2 nos tocaron 3 secciones. Ya, muy bien. Correcto. Sí, se dio el fenómeno de que en las casillas especiales hubo, pues, digamos, se terminaron las boletas o hubo mucha gente votando que no alcanzó a votar, porque era Domingo de Ramos y ya se habían movido de su lugar de origen o de residencia electoral. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fermi. A ver, Valeria, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues yo concuerdo con la opinión que me antecede de lo que acaban de mencionar. Fui observadora electoral, visité alrededor de 20 casillas. La participación que más vi fue la del adulto mayor, y tanto como funcionarios de casilla como votantes. A mí lo que me llamó la atención es que yo estuve conectada con otros observadores electorales por Twitter Space. Quienes usan Twitter saben que ahora se puede usar Twitter como radio, y entonces estuve conectándome a varios canales de Twitter y ahí comencé a notar pues que lo que yo notaba en Tampico, Tamaulipas era igual en el resto del país. Pero después hizo una conversación bien interesante de que decían que el adulto mayor estaba yendo a votar porque eran los que estaban recibiendo el subsidio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la conclusión a la que llegaba mucha gente es, pues López Obrador ha estado apoyando, brindando muchos apoyos al adulto, les da su mensualidad, y ellos fueron los que salieron a defender su mensualidad, ¿no? De lo que les dan. Entonces, después hubo otro debate de otra persona que inició un Twitter Space y decía que en los países nórdicos las personas que reciben tanto apoyo por parte del gobierno no pueden votar,
y se hizo una discusión como de 1000 personas que estaban diciendo de que para la siguiente revocación de mandato ellos opinaban que las personas que estuvieran recibiendo apoyos así por Andrés Manuel López Obrador ya no votaran. Y bueno, lo que también me llamó la atención fue el miedo que le tuvieron los partidos políticos a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, o sea, de que realmente ellos lo vieron como que iban a medir su fuerza política y que Obrador ahorita pues a lo mejor él, sin querer, pues la consecuencia fue que ya se le hizo un estudio de mercado, ¿no? Ya él ya conoce cuánta gente lo apoya, en dónde lo apoyan y ya prácticamente la institución, el INE sirvió para eso, para darle a él un análisis de cómo está su popularidad y cómo está su campaña. Para el próximo, si se quiere Morena, pues sacar alguna estrategia, esa sería mi opinión. Correcto, Valeria, muy interesante opinión. O sea, ¿qué pasaría si las personas que reciben los apoyos sociales, digamos, nada más en un imaginario, no votaran, ¿no? Tal vez sería diferente el resultado. Es interesante. Muy bien. Bueno, a ver, Janet, por favor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Fue genial lo que nos dijo nuestra compañera Valeria. Muchas gracias. A ese respecto, pues bueno, les platico que como mecanismo de participación ciudadana fue algo extraordinario. ¿En qué sentido? Yo tengo trabajadores ahorita aquí en mi casa, ¿no? Entonces, los albañiles venían ayer a trabajar, se tomaron el tiempo de un break, fueron y votaron. Lo que mencionaron fue lo siguiente, una sensación de poder. A través de mi voto voy a poder elegir si se queda o no se queda, porque imagínate si viene otro presidente como pues el anterior que teníamos y así ya podemos deshacernos de ellos. Fue esa sensación de poder, yo pudiera decirlo. Con respecto a que los adultos mayores estuvieron acudiendo a las urnas, generalmente es lo mismo. Hay un informe, el informe País, que bueno, encabezó en este sentido bastantes académicos y fue pagado por el IFE en aquel momento. Revisen el informe País y habla precisamente de todas estas cuestiones, de a quién acude las urnas y toda esta cuestión. Puedo decirles que efectivamente las personas, el ciudadano de a pie, tiene esa sensación, algunos de empoderamiento. Bueno, tengo algunos compañeros en el colegio de abogados y cosas por el estilo, y ellos son de otra fuerza política, entonces ellos mencionaban, no hay que ir, precisamente por lo que decía Valeria, ¿no? Que ya sirvió como un catalizador, como toda una información ahorita para las elecciones de gobernador que están el próximo año, y cuestiones de ese tipo, ¿no? O sea, ya se hizo todo, bueno, fue un estudio fue muy hábil esta parte, ¿no? Le sirve políticamente mucho a este partido. Y pues sería mi participación, profesor. ¿Cómo no? Eso también es interesante porque sí, digamos, es una medición del estado que guardan la propia fuerza política de Morena y los aliados de Morena, incluso hacia adentro del propio partido, para ver, por ejemplo, qué gobernadores tienen más capacidad de organización y de movilización, y también de la oposición, hasta qué punto está o no articulada, tiene cierta consistencia, fuerza, y su capacidad de coordinación, por ejemplo. Y también registra la dimensión regional y por sectores sociales del voto, donde están todavía, digamos, los fieles o el voto duro, y donde bueno, concretamente para el 5 de junio, en 6 estados de la República, y para el año que viene, Estado de México y Coahuila, y para el 2024, donde habrá que reforzar, digamos, sobre todo el partido Morena, su estrategia electoral, ¿verdad? Y eso es por una parte. Otra cosa que tiene mucho que ver con la comunicación política electoral es la dimensión de las redes sociales. Como bien se mencionaba, el Twitter y otros más,
otros instrumentos de comunicación, porque la conversación digital que se nota menos, pero quienes como Metrix ayer estuvieron haciendo cortes periódicamente sobre cómo iba la conversación digital, así se le llama. Entonces, pues estuvieron dando cuenta de que hubo varios momentos, ¿no? Desde vamos a votar o que la democracia no se detenga, que siga la democracia, hasta que fue cambiando el flujo y el sentido, digamos, predominante de la conversación en las redes sociales. Entonces, pues estamos asistiendo en vivo y a todo color a un momento de cambio muy importante de la comunicación política y electoral, porque el modelo de comunicación política, como ustedes lo empiezan a ver en este diplomado, ha estado diseñado desde 2007 para la radio y la televisión, no para las redes sociales ni el Internet. Y entonces ahí hay un espacio totalmente libre, con las mínimas limitaciones, solo por lo que hace a uh, pues las campañas negras, llamadas negras, las campañas de calumniosas que pueden ser documentadas, y lo cual es muy difícil seguir y llegar hasta el origen de donde se motiva el primer impulso comunicativo, digamos, ¿no? Y también el tema de las noticias falsas. O sea, sí es un momento clave que es importante seguir estudiando. Entonces, gracias, muy amable, muy buen punto de vista. Janet, gracias por compartirnos esta experiencia. Creo que nos había pedido Alan, sí, y también Robert. A ver, quien quiera, por favor, adelante. Si quieres, Alan, y luego, o Robert, y luego también Juan Miguel. Adelante, por favor. Adelante, Robert. Bien, buenos días, profesor, y buenos días a todas y todos. Bueno, yo con respecto a su pregunta original, como mecanismo de participación ciudadana, me quedo con ese precedente que se estableció el día de ayer. En Tabasco, quiero decirles que se vivió una enorme participación que era obvia por dos razones. Si bien es cierto, la revocación de mandato como proceso estaba viciado de origen. Todos sabemos lo que vino planteándose desde la pregunta inicial. También supimos y fuimos testigos de que la comunicación política de alguna manera fue alterada, estuvo demasiado invadida por el Ejecutivo. Tan es así que el INE ha dado cuenta puntual de todos esos atropellos a lo establecido por la ley. Sin embargo, ya viendo la participación el día de ayer, lo que pude observar es, ahí me toca votar en la zona rural en Tabasco, y efectivamente los votantes respondieron a cada uno de los programas sociales. En las casillas tú veías filas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estuvieron abarrotadas las casillas. De hecho, no había mucho espacio para decidir en qué hora ir a votar con mayor oportunidad, pero sí estaban los de Sembrando Vida, sí estaban los de los adultos mayores, los de discapacidad, estaban los que tienen micronegocios, estaban los becarios de los micronegocios, estaba que eso se convirtió ya en una industria en la zona rural de Tabasco, negocios que no son negocios, trabajadores becarios que no son trabajadores, pero cobran. Entonces, todos esos estaban ahí, efectivamente. Hubo mucha movilización, no por parte de la estructura del partido Morena, porque yo sigo viendo que Morena no tiene estructura como tal. Las estructuras que mueven a los votantes a favor de Andrés Manuel, del presidente, son las estructuras de los programas sociales, son los representantes, los comités de base que le llaman ellos, a los que mueven. Tienen padrón
estaban haciendo frente a las casillas, estaban haciendo un checklist de quienes acudían a votar, pasaban lista prácticamente. Efectivamente no hubo representación de ningún otro partido, al menos de oposición, solamente estaba Morena. La jornada fue con tranquilidad. Sí se vio acarreo, pero el acarreo acá en la zona rural se ve como, dicen por ahí las tesis de apoyo al vecino, ¿no? O a la familia, de que vámonos todos en la camioneta de redil, en la pick-up, y vámonos a votar. Eso fue mucha movilización, hubo oportunidad de ver que sí son los que están en programas sociales. Los comentarios en las filas de las casillas eran respecto de que, oye, ya votaste porque quieres seguir cobrando, hay que seguir cobrando. Ese era el comentario. Pude observar y platicar con algunos ciudadanos, no comprenden lo que decía la compañera por ahí, que algunos, en su caso, veía empoderamiento en los ciudadanos. Acá en la zona rural de Tabasco no. Acá la revocación de mandato para ellos fue, hay que ir a apoyar al presidente, hay que ir a defender nuestros programas sociales para que esto continúe, el presidente tiene que continuar, lo quieren quitar. ¿Sí? Entonces, esa fue la instrucción que se bajó por la estructura de los programas sociales, y a esa respuesta fue que acudieron todos los que son partidarios o participantes de los programas sociales. Tampoco digo que esté bien o esté mal, esa fue la estrategia que utilizaron, pero no hubo concientización a la ciudadanía, al menos rural, que era para empoderar al ciudadano, que era para poder decidir si un gobernante continúa o no, y que es un procedimiento de consulta popular, de mecanismo de democracia directa, que va a continuar para otros gobiernos y que incluso se puede hacer extensivo a gobiernos estatales o municipales. Yo creo que ahí la comunicación no fue clara, la comunicación no bajó a las bases, a estas bases que tiene este partido o el gobierno federal en los programas sociales, y creo que fue una falla porque la ciudadanía votó sin saber qué era lo que estaba realmente pasando. Yo me quedo, le digo, con el precedente de que quedó ya sentado, que tenemos la revocación de mandato, que es un instrumento que podemos utilizar los ciudadanos en cualquier periodo de gobierno. Y sí, hubo mucha participación en Tabasco, eso sí. La encomienda de los gobiernos, el estatal y los municipales, era de que no se afectara la imagen de la cuna del presidente de la República, que no pasáramos o no pasara Tabasco la vergüenza de ser los estados con poca participación. De acuerdo a los resultados que hemos visto en las noticias y a través del INE, creo que se cumplieron con esa parte de cuidar que Tabasco fuera uno de los más punteros en cuanto a participación en este proceso. Con eso me quedo, maestro. Gracias, Robert, muy buena opinión. Sin duda, Tabasco creo que fue el estado de mayor participación. Entonces, muy bien, eso revela también y confirma el perfil de lo que estamos comentando, que ha sido digamos, el perfil o el patrón de la participación. Y bueno, muchas gracias por la opinión. Juan Miguel, por favor, adelante, Juan Miguel. Sí, Juan Miguel tenía una opinión. O José, también tú querías participar. Ya. Sí. Sí, perdón, no tenía el micrófono activado. Buenos días a todos. Sí. Maestro, mire, yo ayer fui a votar, fui a dar mi voto, más que nada porque a mí todo esto de la revocación de mandato me intriga, ¿no? Es parte de una elección y pues como tal me hace como que cuestionarme si realmente fue bueno que yo fuera a votar, porque yo no soy alguien que está como que muy afín al presidente. De hecho, me considero que tengo una postura muy, muy neutra ante eso. Pero como que tuve este debate interno antes y después de votar. Antes porque era como, si yo voy a votar, estoy apoyando una decisión en la cual ni siquiera creo, porque yo no soy creyente ni siquiera de que se pueda hacer una revocación de mandato en un sistema gubernamental o político como el que tenemos en México, donde claramente nos afectaría si un presidente de la República deja su mandato en 3 años, o sea, a la mitad de su periodo. Eso sería muy perjudicial para nosotros. Por otro lado, pues también apoyar al presidente de forma
que yo sepa nada más que si se va el presidente antes puede afectarnos y nada, por eso tengo que subrayar, quiere decir que lo estoy apoyando. En mi caso yo siento que en la hoja donde solo había 2 respuestas, también debió de existir una tercera, donde uno pudiera decir que omitía su voto, omitía su decisión entre el negro y el blanco. O sea, que sí podía ser gris, porque la oposición también se está guiando mucho, diciendo que la omisión, que la poca participación también dice mucho, que eso quiere decir que no le están alcahueteando al presidente. Pero yo no lo veo así, porque no es algo cuantificable tampoco. La gente... Correcto. Muy bien, es otro interesante punto de vista. Debía haber una opción intermedia. Muy bien, correcto. Muchas gracias. A ver, Cecilia, por favor, y luego le damos la palabra a Leti. Gracias, buenos días. Yo estoy de acuerdo con la opinión del compañero Juan Miguel de que tal vez pudo haber sido necesario un recuadro, una casilla de comentarios adicionales, como cuando en la papeleta electoral, ahí tiene la libertad uno de poner a otro candidato o candidata no registrada, tal vez podría funcionar en la papeleta de revocación de mandato, otro recuadro donde la ciudadanía pueda opinar. Y yo siento que este ejercicio fue un precedente muy importante para futuros ejercicios democráticos, ya que si en algún otro momento es necesario pues implementar una revocación de mandato, ya no estamos como en cero, ¿sabe? Como que ya tenemos un presente de cómo se hacen las cosas. Y respecto al comentario del compañero Robert, pues en mi caso es todo lo contrario, yo soy del Estado de México y a diferencia de él, que es de Tabasco, aquí la participación se vio muy baja, ya que apenas un 16% de la lista nominal participó, siendo el Estado uno de los más poblados del país y que históricamente ha sido gobernado por el PRI, que nunca ha tenido alternancia. Y es muy curioso este ejercicio, ya que a diferencia de Robert, aquí se vio una participación muy baja y eso va a servir mucho al partido en el poder para las próximas elecciones en 2024 para medir qué es lo que puede implementar en el Estado de México si intenta ganar al partido del PRI y generar una alternancia. Es cuanto. Profesor Raúl, Sí, su micrófono está cerrado. Ya lo abrí, sí. Gracias. Sí, gracias, Cecilia. Sí, efectivamente el Estado de México, siendo tan grande y tan poblado, ¿verdad? No tuvo una participación tan grande, digamos, ¿no? Tan importante o copiosa. Sí, hay 3 estados de la República donde el PRI aún no ha perdido, digamos, que son el Estado de México, Hidalgo y Coahuila. Los 3 son muy importantes. En otros ha perdido en una ocasión y luego ha recuperado la gubernatura y luego la ha vuelto a perder, por ejemplo, o la va a perder, según las encuestas. El caso está en que estamos involucrados en un pleno proceso de transformación democrática. Eso no cabe la menor duda. Dentro de algunos años, al voltear a ver este periodo, veremos seguramente que hubo pues muchas alternancias en el periodo 2014 a 2024. En 6 de cada 10 elecciones, la probabilidad de alternancia es muy alta. Y esto es porque también hemos reforzado los instrumentos institucionales, ¿no?, para organizar las elecciones, para resolver los conflictos. Y necesitamos ajustar algunos de estos instrumentos y entre ellos el modelo de comunicación política y comunicación electoral, ¿no? Porque tiene como que ciertos desfases o ciertas rigideces y algunos ya lo están documentando con más precisión
de cómo poder, digamos, flexibilizarlo para que fluya más el debate y la comunicación. Muy bien, gracias, Cecilia. Ahora, a ver, vamos a escuchar la opinión de Leti Valera. Adelante, Leti. Hola, buenos días a todos. A mí me parece que en principio hubo una manipulación del gobierno y del partido en el poder respecto a lo que representaba la revocación de mandato. Incluso yo pude tener acceso a mensajes de alguna beneficiaria que recibió en su celular, en su vía WhatsApp, donde le decían, ve a votar, recuerda que puedes perder tus programas. Es importante que votes y que apoyes a Andrés Manuel. Entonces, eso nos deja ver muchas cosas. En principio, que nuestra democracia no está siendo ese instrumento, no está siendo una verdadera democracia, porque existe una coacción para los beneficiarios de los programas sociales, el acarreo evidente, fue una elección de Estado, desde luego, pero además la comunicación política está fallando también, pero con toda intención. Es decir, están comunicando lo que ellos quieren comunicar y utilizando a ese universo de votantes que ellos requieren para mantener el poder. Entonces, creo que eso es importante y ojalá los partidos de oposición, pues ahora sí que se pongan las pilas, porque también se vieron mermados, se vieron obstaculizados, no se vio la presencia de la oposición, debieron estar presentes, también ellos debieron haber utilizado esa estructura y esa maquinaria que tienen para, pues llevarlos a votar en contra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente nuestro país necesita equilibrios, como cualquier país, como cualquier estado democrático, necesita esos contrapesos que no está viendo en nuestro país y que muchas instituciones están subyugadas al poder ejecutivo y eso es muy peligroso para cualquier democracia. Entonces, creo que desde el principio este ejercicio pues estaba previsto solamente en un afán electorero de medición de fuerza política, de a lo mejor pulir estrategias para el gobierno y para el partido en el poder, porque en realidad, o sea, realmente no tendría por qué haber existido este ejercicio, porque el señor fue electo por 6 años. Entonces, él tenía, en ese momento no existía esta ley de revocación de mandato, entonces no tendría por qué haber existido, pero bueno, finalmente esa es una de las muestras de que hay una subordinación de poderes, específicamente al legislativo, respecto al poder ejecutivo, y bueno, pues se dio este ejercicio que evidentemente no cumplió con las metas esperadas, ya lo sabíamos por anticipado, y pues finalmente ojalá que sí todos los actores políticos se pongan las pilas en términos democráticos y en comunicación, pues también creo que a todos les falta, el gobierno lo hizo de manera intencionada, comunicar lo que quiso, que no era lo que debía conocer el ciudadano. Y a los partidos también les faltó una estrategia de comunicación respecto a este ejercicio democrático. Correcto, muchas gracias por la opinión, Leti. Entonces, ayer hubo algunas opiniones también interesantes, y yo escuché una de una persona que conoce bastante el sistema y que es muy libre para opinar, que es la senadora Xóchitl Gálvez. Y Xóchitl Gálvez dijo algo muy interesante, como un gran realismo que la caracterizan, y que dice, bueno, el PRI en su momento tuvo estos instrumentos en la mano y también los utilizó y los aplicó. Y el PAN también los pudo tener y los tuvo y los modificó también sus programas sociales y digamos, tuvieron la oportunidad, tanto el PAN durante 12 años como el PRI durante 6 años,
Y por alguna razón, o varias razones o causas, dijo Xóchitl Gálvez, pues no las mantuvo, o perdió la mayoría que apoyaba a través de esas estrategias de programas sociales. Y Morena ahora las está utilizando. O sea, no está haciendo algo que no hayan hecho otros partidos en el gobierno en el pasado. Dijo Xóchitl Gálvez, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ahora lo que hay que luchar va a costar mucho trabajo, dijo con un tremendo realismo político, ¿no? Como el que ustedes han reflejado en sus opiniones. Dice, ahora va a costar mucho trabajo arrebatárselo, ¿eh? O sea, ser muy cuesta arriba que los partidos de oposición le sustraigan este manejo. A ver cómo se le hace, dice Xóchitl Gálvez, pues va a estar muy complicado. Dice ella, se requiere un líder popular de la oposición. Una persona, pero que no esté alejada de la población, sino que sea una persona que se ensucie los zapatos, vamos, que sea un líder a ras de piso, igual como lo hizo el presidente López Obrador, para poder oponerse en el 2024 de una manera competitiva y tendencialmente exitosa. Entonces, bueno, así es como está el escenario y el contexto. Creo que sintetiza muy bien esta primera parte de nuestra sesión, esta conversación sobre un hecho, pues, de cualquier forma inédito, histórico, que tuvo lugar el día de ayer y que tendrá sus secuelas en los próximos días. El segundo aspecto que se deriva de aquí es algo que nos toca ya más de cerca y que es el tema de la reforma electoral. Y en esa reforma electoral, como ya anticipaba, dos aspectos. Uno, que bueno, déjenme nada más precisar un detalle, que me parece que ayer en las intervenciones que tuvieron los consejeros electorales en el INE y los representantes de los partidos y del Poder Legislativo, también destacó que sí hay que revisar la ley de revocación del mandato, porque hay tres cruces que no están bien claros y que distorsionan el procedimiento electoral para la revocación, y que es uno, y el más importante, si el procedimiento revocatorio es un proceso electoral o es un procedimiento especial. Porque si no es un proceso electoral, entonces las reglas tienen que ser diferentes. Y entonces hay que revisarlo porque el número de casillas, la tecnología que se utiliza, el modelo de comunicación política electoral tendría que ser distinto, ¿verdad? No limitar la promoción de las obras. Tendría que ser quizá más abierto el que se promueva, salvo un periodo previo antes de la jornada revocatoria, o bien sustituir esa promoción gubernamental por una promoción institucional muy bien diseñada, acordada de las obras y de las no obras también, o sea, de los positivos y de los negativos, para que se pudiera alimentar un juicio razonado del ciudadano que va a votar por continuar o no continuar el mandato. Y creo que eso también ayer quedó claro. Y insisto, el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Y yo creo que a mí me alienta que el presidente decía hace rato que pues se debería poder votar cada quien desde su casa, ¿no? Y que no necesariamente tener que ir a las urnas, salvo en aquellos lugares en donde no haya conectividad suficiente o adecuada. Eso sería interesante.
pondría a prueba también nuestra confianza. Y yo creo que eso es un motivo de reflexión, porque sí, también hay que hacer notar que los mexicanos que viven en el extranjero, definitivamente están votando muy poco y somos muchos. En proporción al número de ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero, estamos votando muy poco. Entonces, es otro aspecto que hay que revisar. No es ajeno a la experiencia internacional. Realmente vota muy, muy pocos ciudadanos votan desde el extranjero en cualquier país, ¿no? Bueno, entonces esos son aspectos que va a haber que revisar, pero la pregunta principal es en qué sí y en qué no, y con qué consecuencias jurídicas se asemeja un proceso electoral con partidos, candidatos, a un procedimiento revocatorio, ¿no? Porque esa definición traería las implicaciones correspondientes en términos jurídicos e institucionales y tocaría el modelo de comunicación política y electoral. Bien, por el otro lado, la reforma electoral, ¿no? Es decir, los principales temas que son la forma de nombramiento de las autoridades electorales, en donde pues ya están muy claras las posiciones de que no se permitirá por parte de la oposición, sobre todo en el Senado, el que se pretende establecer el modelo de que las autoridades electorales sean nombradas a través de un procedimiento electivo popular, ¿no? Que sean electos por el voto, universal, directo, secreto. Y la otra es todo el tema que tiene que ver con la reducción de los costos de las elecciones, incluido el financiamiento a los partidos políticos. Y desde luego el tema de la representación, los diputados, incluso senadores, hay que ver, de representación proporcional. Entonces, temas que hay que tener ahí presentes, ¿verdad? Y el del modelo de comunicación, vamos regresando de manera más directa a nuestro tema, que es el del gobierno y la justicia abierta. Porque dijimos la sesión pasada que el gobierno abierto y la justicia abierta tienen que ver centralmente con la comunicación. Y también dijimos que la comunicación, en la dimensión del deber ser, debería de seguir las reglas del discurso racional. Y las reglas del discurso racional son, como dijimos la semana pasada, pues el de que debe haber coherencia, debe haber sinceridad y debe haber lógica, en síntesis, ¿no? Seguir las reglas de la lógica, es decir, del pensamiento ordenado, del principio de no contradicción, ¿no? De el que haya pues un discurso y una comunicación que sea precisamente coherente. Entonces, si hurgamos por ahí, creo que podríamos también encontrar algunas claves, porque lo que el electorado vota en las urnas tendría que ser cumplido por el mandatario, ¿verdad? Al que se le entregó el mandato, la confianza para que gestione esas demandas. Y la idea sería, creo yo, que también hay que pensarlo y opinar y enviar las propuestas correspondientes, si es el caso y tenemos interés, ¿no? Como ciudadanos o como participantes de alguna esfera de acción partidaria o institucional, ¿no? Académica, de considerar el tema de que de las propuestas que hagan los candidatos, los partidos, habría algunas que deberían o podrían ser clasificadas como propuestas de tipo A, de tipo B y de tipo C, porque cómo poder alimentar la racionalidad de una decisión
en un procedimiento revocatorio. Yo creo que nos falta también avanzar en esa materia, ¿no? Y en ese tema. Nosotros deberíamos de tener muy claras cuáles son nuestras demandas al presidente municipal, al legislador, al gobernador, ¿no? Al presidente de la República, para que ellos, cuando hagan la oferta, tengan muy claro que hay también prioridades. Y esas prioridades tendrían que ser traducidas en legislación o en programas de gobierno. Y sobre eso hacer la revocación. O sea, que lo que dijo nuestro compañero hace un momento, decir, debía haber un espacio intermedio para opinar. Eso está bien interesante, ¿no? Decir, bueno, que se quede o que se vaya, pero también decir, y opino lo siguiente, ¿no? Quizá allí debía haber unos casilleros con las 3 principales ofertas, ¿sí? Si las considera cumplidas o no, las 3 segundas y las 3 terceras. Digo, me estoy imaginando un escenario o una opción posible aquí de bote pronto, ¿no? O sea, algo así, porque si nosotros seguimos la idea de que las decisiones públicas deben ser racionales y no solo emocionales, que también debían ser con convicción, emocionales, pero deben ser racionales. Entonces, ¿cómo dotar de racionalidad a un ejercicio que es un ejercicio en sentido amplio de comunicación política? Porque estamos expresando nuestro parecer, nuestra convicción y nuestra razón. Entonces, esa parte me parece que hace falta desarrollar también, ¿no? Porque estamos, digamos, en un primer ejercicio muy incipiente, pero que seguramente en el futuro va a cobrar otras dimensiones, ojalá. Es bien complicado organizar un procedimiento de revocación del mandato, digamos, cuando no se está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces, realmente creo que ha sido con todas sus limitaciones, interferencias y manipulaciones que también las ha habido, pues un ejercicio muy importante porque sí amplía las posibilidades de la participación y la democracia. Eso sí creo. Ojalá que se preserve y que también se refleje o se derive o se baje, como se dice, al nivel de las gubernaturas, ¿no? Ya les comentaba yo que en Perú lo han eliminado. Después de 20 años, eliminaron la revocatoria del mandato en el ámbito municipal, porque generaba muchos problemas de inestabilidad e inseguridad jurídica y muchas confrontaciones políticas. Porque también habría que pensar, por ejemplo, si eventualmente en el 2024 en México Morena llegara a perder la elección presidencial, también sería un escenario posible que en el 2027 promoviera la revocación del mandato. Y que con esta estructura de base a la que se refería nuestro compañero, pudiera movilizar y pudieran cambiar aparte algunos elementos del contexto que en 3 años, del 24 al 27, condujeran a que por algunos factores el presidente en funciones perdiera un poco esa mayoría con la que ganó y le pudieran revocar el mandato. O sea, ¿hasta qué punto esto sería conveniente, verdad? En un sistema político que depende todavía mucho de factores reales de poder y que suelen presionar y sobreponerse a los factores formales de poder. O sea, ahí dejemos estas reflexiones, pero sí hay que
hay que verlo también en un horizonte de futuro. Bien, entonces vamos ahora a ver, ¿no? Lo que estábamos trabajando sobre el gobierno abierto. Bien, entonces, quedamos en que para cualquier texto académico, la idea es que primero aclaremos los conceptos, las nociones básicas. Y dijimos que la sociedad es comunicación. La sociedad es la sociedad de la comunicación, de la información, todo en ciencias sociales y particularmente en el derecho, las normas, y la ciencia jurídica, el estudio sobre las normas, está hecho con lenguaje. Entonces, comunicación. Y que lo que hacemos es precisamente en un contexto, como dijo George Gadamer, ¿no? Interpretamos. Si alguien no sabe jugar las reglas de ajedrez y llega, pues no le va a entender. Es irrelevante, ¿no? O las reglas del fútbol o del fútbol americano. Entonces, tenemos en la mente unos esquemas cognitivos y unas formas de ver el mundo aprendidas, con base en las cuales pues practicamos la vida social, ¿no? Y la vida personal. Pues si algo no entendemos, pues lo aprendemos y con base en esas reglas es que actuamos en el mundo y lo interpretamos. Entonces el modelo de comunicación política es eso. En materia electoral, el modelo de comunicación electoral pues es eso, es un conjunto de reglas con base en las cuales interpretamos y se supone que los actores políticos y las instituciones deben de interpretar, operar y conducir o conducirse en los procesos electorales. Entonces, dijimos que en la medida en que haya no contradicción, sinceridad y reglas lógicas, o sea, todos los que tengan algo que opinar deben estar sentados en la mesa de la conversación. Por eso es que toda la ciudadanía que tiene algo que opinar, algo que decir, y que tiene un interés, pues puede votar y se le debe de asegurar ese derecho a través del registro electoral. Y los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero, son ciudadanos mexicanos o tienen doble nacionalidad, también tienen derecho a estar en la conversación y a votar. Esa es la idea. Entonces, esos principios de universalidad lógica o de racionalidad lógica, tienen responden pues a ciertos esquemas, ¿no? O se desarrollan conforme a ciertas reglas. Y esas reglas son que todos los interesados deben poder hablar, ¿no? Y segundo, ayer todos pudimos votar, ya si no se decidió no ir, pues bueno, queda la decisión de cada quien, pero todos pudimos, ¿no? Y bueno, hay que sujetar en la medida de lo posible la conversación a estos principios y a estas reglas, ¿verdad? En un esquema de igualdad, que todos pues, debemos poder problematizar, cuestionar cualquier aserción, introducir cualquier aserción, expresar nuestros deseos, necesidades, y no limitar a que alguien que tenga derecho a hacerlo lo haga. De ahí la importancia, por ejemplo, de el tema del periodismo y la comunicación en particular, ¿no? O sea, todo aquel que tenga derecho a decir algo debe poder hacerlo, sin que se le limite o coarte su derecho para tal efecto. Esa es la idea. Entonces, luego dijimos que, bueno, esta idea de la comunicación racional, vamos a llamarla, pues debería aplicarse para el gobierno, ¿no? El gobierno, diferente al Estado, porque el Estado es la organización político-jurídica de la sociedad y el gobierno es el conjunto de instituciones al que se le confía el ejercicio del poder que nosotros cedemos a través de la Constitución. Nos entregan el acta de nacimiento y después la credencial de elector, somos nacionales y somos ciudadanos. Y nosotros por esos dos actos jurídicos nos sometemos a la Constitución. Fíjense ustedes.
No la firmamos en ningún lado, no, pero tenemos acta de nacimiento. Ahí dice que somos mexicanos. Y tenemos credencial de elector, ahí dice que somos ciudadanos. Entonces, con eso, nosotros debemos tener los derechos garantizados para poder participar en la conversación política y jurídica, lo que tiene que ver con el rumbo del país, con las decisiones políticas. Y eso es el núcleo del derecho de participación política. Esta identidad entre un ciudadano o ciudadana y un Estado a través de la Constitución y de las leyes. Así es. Entonces, lo dijimos que el Estado, a través de esas, del gobierno, tiene instituciones políticas. Son los poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, esencialmente porque son votados por el pueblo, por la ciudadanía y porque hacen las leyes. Trasladan la voluntad popular a la voluntad legislativa, como dijo Hans Kelsen. Kelsen lo dijo con toda claridad y en muy pocas palabras. Traslada la voluntad popular a la voluntad legislativa. Eso es lo que hace el proceso electoral y el proceso legislativo. Entonces, las instituciones políticas que son el Ejecutivo y el Legislativo se encargan de cumplir con el mandato popular ciudadano. Esa es la idea, en el Estado constitucional, en la sociedad democrática. Y yo creo que, por cierto, ese mandato, aunque no sea vinculante como en el caso de México, habría que repensar qué parte del mandato, sobre todo en sus componentes prioritarios, debería ser vinculante, porque eso es lo que fundamentaría con mayor racionalidad un ejercicio de revocación del mandato. Entonces, eso es por una parte. Por la otra están los órganos de garantía. Estamos hablando del INE, del INAI, ¿no? Del IFETEL, el INEGI y otros más, que lo que hacen son, las universidades públicas, como la UNAM o la UAM, o la Universidad de la Ciudad de México, porque lo que hacen es garantizar los derechos y que las determinaciones que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo establezcan sobre los derechos y la forma de cumplirlos, pues estos organismos sean garantes de que así ocurra. Entonces el INE organiza las elecciones y le da cauce al derecho de participación política, de votar, ser votado, asociarse, afiliarse, desafiliarse, acceder al cargo, desempeñarlo y ahora también revocarlo. ¿De acuerdo? Entonces, el INAI pues hace lo propio con la transparencia, obligación gubernamental de poner a disposición del público sin que medie ninguna solicitud la información que se considera relevante para conocer la estructura y el funcionamiento de la institución o de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, eso. Y lo que hace el INAI, aparte de los derechos de protección, de los derechos a la protección de los datos personales, es gestionar las solicitudes, o sea, que el sistema de obligaciones de transparencia, de solicitudes de acceso a la información y de la revisión a través de un recurso, el recurso de revisión, la revisión de lo que no se hizo, pues no se entregó, pues también prospere y se obligue a las autoridades gubernamentales a que entreguen la información que se les ha solicitado. Eso. Esos son los órganos de garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de los derechos. Garantía de que se cumplan las condiciones de integridad en que tiene que transcurrir la vida pública. Y finalmente, si eso no ocurre, entonces están los órganos de control. O sea, digamos que hay una doble círculo o doble pista o doble cobertura, mejor, ¿no? Un sistema de doble póliza.
la póliza de los órganos de garantía y la póliza de los órganos de control, como el Poder Judicial y la Suprema Corte y el Tribunal Electoral concretamente. Porque si los órganos de garantía como el INE o el INAI no gestionan debidamente los derechos, si alguien tiene alguna duda sobre la integridad en sentido amplio, o sea, que las conductas, actos, resoluciones, conductas en general de los sujetos electorales o de los sujetos de la transparencia se apeguen al derecho y a las buenas prácticas, entonces pueden acudir ante un tribunal. Entonces el órgano de control de última instancia tiene que hacer su trabajo. Este es el sistema que hemos ideado los Homo sapiens en las sociedades democráticas para tratar de resolver los conflictos a que da lugar la interacción social en Europa y en México y en América Latina. Cómo esté diseñado y cómo esté estructurado y funcione este sistema del Estado constitucional debe ser y es motivo de nuestros estudios en la escuela judicial, ¿verdad? A través de los diplomados que se ofrecen, y es lo que las ciencias sociales en buena medida estudian. La ciencia política, la sociología y el derecho, la ciencia jurídica, entre otras, que es ver cómo se estructura y cómo funciona este artificio del Estado, que es la organización jurídica y política de la sociedad en sus diversos aspectos. Y para eso se entiende que si es más abierto, si disponemos de mayor información, entonces podemos desempeñar mejor los papeles que nos corresponden. Puede haber un gobierno más democrático, o sea, las estructuras de gobierno del Estado, como organización jurídica política, este conjunto de instituciones debería funcionar mejor. Luego, entonces, la idea en el fondo es que tengamos asegurados, protegidos nuestros derechos. Entonces, yo les decía el viernes, que el tema del gobierno abierto le dio forma y lo lanzó el presidente Obama en el 2009 con un memorándum y luego en el 2011 con la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta Alianza para el Gobierno Abierto fue muy importante porque ahí México firmó, entre otros, un puñado de países, el que reforzáramos las acciones en materia de gobierno abierto, o sea, de transparencia, de participación, de colaboración, ¿sí? Y de integridad, que tiene un componente ético, ¿no? Y de que pudiéramos ir abriendo las estructuras gubernamentales al acceso, primero a la transparencia, al acceso a la información, también al combate a la corrupción, y que, vamos, el gobierno precisamente se mostrara más dispuesto y más proactivo, no a esperar a que le solicitemos la información, sino a ponerla a disposición de la ciudadanía, bajo la idea de que la información no es un patrimonio gubernamental, tampoco es una propiedad de los servidores públicos, ¿no? El gobierno, la información es un patrimonio de todos, es información pública. El concepto de lo público es muy importante. Lo público no es lo gubernamental. Lo público es lo común. Son aquellos temas, problemas o intereses que nos afectan a todos en común. Eso es lo público. Entonces, lo gubernamental gestiona lo público, pero también lo privado gestiona lo público. Y también lo común gestiona lo público. O sea, los sindicatos gestionan lo público, parte de lo público. Las universidades gestionan lo público. O sea, en torno a lo público concurren los diversos sectores que integran la sociedad, la economía y el Estado.
O sea, el sector público, el sector privado, el sector social. Por eso, la teoría jurídica y la idea del Estado constitucional más avanzado es que todos estemos sometidos a la Constitución. Y hoy decir Constitución es decir derechos, pero no solamente las instituciones políticas o los órganos de garantía o de control, como ya mencioné, sino también las empresas, también los sindicatos, también las uniones de crédito. Todo aquel ente de cualquier sector público, o sea, gubernamental, privado o social, que incida en lo público, en temas que nos son comunes y que son relevantes, que manejen bienes comunes, por ejemplo, el agua, el aire, ¿no? Los alimentos, ¿no? Temas que no son comunes, el transporte público, llamado público, pues sí, el transporte público, deberían estar vinculados por los principios del gobierno abierto. O sea, el Estado abierto no es solo para el gobierno. El Estado abierto también es o debe ser para el sector privado y para el sector social. No sé qué opinión les merezca esta proposición. Porque también el sector privado, quienes trabajan en Televisa, por ejemplo, que es una estructura muy grande, Telcel, ¿no? Telmex, por citar tres, ¿no? Bimbo, ¿no? Que son grandes Cemex, estructuras privadas, o por ejemplo en la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Todos los cooperativistas, entonces deberían tener acceso a la información. O sea, las obligaciones de transparencia no deberían solo aplicar como tenemos definido hoy, hasta hoy, a todo aquel sujeto obligado que maneje recursos públicos, se dice en la ley, ¿no? O sea, que reciben presupuesto y lo aplican. Tal vez la cooperativa Cruz Azul no reciba presupuesto del gobierno, o sea, del Estado, pero sí puede afectar derechos de los cooperativistas. Y, por ejemplo, desde esa perspectiva también debía haber una obligación y un derecho correlativo a reclamar el cumplimiento de esa obligación, creo yo. O sea, ese sería, en su sentido más amplio, el Estado abierto, porque el Estado es la organización político-jurídica de la sociedad y se manifiesta en instituciones gubernamentales, como ya dije, políticas de garantía y de control, directamente. Pero indirectamente, también hay otras instituciones del sector privado y del sector social que afectan los bienes públicos. Y dentro de esos bienes públicos, compañeras, compañeros, está la comunicación. La comunicación es un bien público. Debemos, por lo tanto, pensar en la posibilidad de que sí haya, y de hecho los tribunales los llevan, o sea, a un terreno judicial, es decir, a las empresas privadas, a los youtubers, a los influencers, ¿no? A los tuiteros, a las estaciones de radio y televisión, dentro del modelo de comunicación política electoral, pues los pueden vincular al proceso judicial, al procedimiento administrativo sancionador electoral, imponerles multas, en el extremo retirar la licencia de radiodifusión, ¿sí? Si reiteran una conducta antijurídica por no cumplir con los extremos de las leyes, o sea, con las obligaciones legales. Yo creo que esa parte también hay mucho por hacer allí, que trabajar en el modelo de comunicación, o sea, repensar cómo podemos hacerlo más eficaz. Porque, pues, vean ustedes lo que va a pasar.
violar el modelo de comunicación política haciendo promoción gubernamental, porque se sabe que se tiene una multa como consecuencia de la conducta antijurídica, pues la podemos estimar dentro del presupuesto de los gastos de campaña. Y podemos violar una y otra vez el modelo de comunicación, pues porque no va a disuadir en la medida en que no tiene consecuencias o no prevé consecuencias contundentes, ¿no?, para inhibir la conducta antijurídica. Entonces, ahí hay otro aspecto. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho? El gobierno de México ha firmado esta alianza para el gobierno abierto y a través de varios planes con un secretario de ejecutivo, en donde participa la Secretaría de la Función Pública, el INAI, los gobiernos de los estados, ha creado un sistema nacional de transparencia y para el gobierno abierto, y entonces va firmando planes con los gobiernos locales para que se vayan implementando en el ámbito gubernamental local, se vaya abriendo más la información al público, se vaya cumpliendo con determinados compromisos, pero lo que sí quiero decir es que el análisis que se ha hecho de cómo manejan los gobiernos locales el concepto de gobierno abierto es bastante limitado y deficiente. El resultado, bueno, primero los estudios son muy pocos y segundo, de esos estudios se revela de que tenemos, digamos, muy poca penetración del concepto de gobierno abierto como comprensión, cultura y aplicación práctica. O sea, ¿qué es lo que hacen? Se hizo un estudio sobre 16 o 17 gobiernos locales. Y para empezar, solamente 2 de esos 17 gobiernos locales respondieron. Los cuestionarios, las preguntas, o se abrieron para poder dialogar con los encuestadores y los investigadores que hicieron este análisis. De 2 gobiernos que fueron el de Coahuila y el de Hidalgo, fíjense ustedes, los gobernadores ahora, o las gobernadoras, les cuesta mucho trabajo el instalar una oficina de gobierno abierto. Para empezar, a los presidentes municipales, si les dicen, oiga, presidente, oiga, hay que abrir en el organigrama y ponerle presupuesto a una oficina de gobierno abierto, y está, ahí se lo encargo a mi secretario particular, o secretario privado, ¿no? Que tiene un asesor que me maneja las redes sociales. Y que se reduce, 1, a contestar emails, o 2, a manejar las redes sociales con un sentido fundamentalmente de promoción, de defensa y promoción de la imagen del gobernador o de la gobernadora. ¿De acuerdo? Entonces, los investigadores han concluido que hay, pero mucho que hacer para que permee la cultura del gobierno abierto. Y para que permee necesitamos que se entienda. Entonces, decíamos que son 3. Y con esto que retengamos bien nosotros y lo tengamos presente, avanzamos bastante, ¿no? Para que pues hagamos conciencia intersubjetiva con otras personas con las que platiquemos y digamos, miren, son estos 3. Son 3 ejes, fundamentalmente. Tiene que ser transparente, tiene que ser participativo y tiene que ser colaborativo. Si logramos estas 3, ya logramos mucho, ¿sí? Porque la idea es que haya la sensibilidad y la disposición de un gobernante para empezar, instale un espacio en el organigrama con presupuesto para atender las demandas de las personas, ¿no? Que, claro, esto se llama también gobierno digital. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una agencia del gobierno digital. Esta agencia del gobierno digital a lo que se dedica es fundamentalmente a trasladar al ámbito digital los procesos administrativos
de gestión de los servicios públicos. Los traslada al ámbito digital de tal manera que el ciudadano o la ciudadana ya no tenga que acudir personalmente a hacer esos trámites. Y esto es una ventaja, sin duda. La Ciudad de México tiene una agencia y hay algunos estados que empiezan a practicar con este modelo. Este modelo, en la medida en que sea eficaz, por ejemplo, el programa Bache 30. ¿Qué es el programa Bache 30? Ustedes denuncian que hay un bache en una parte de la ciudad enfrente de su casa que se llena de agua, que tiene ahí, ¿no? O una coladera, y en 30 minutos lo arreglamos. Es un ejemplo de gobierno abierto y gobierno digital. Nos hacen llegar a la institución de que se trate la demanda ciudadana correspondiente y hay una respuesta coherente, sincera, ¿sí? Un sistema de comunicación lógico, racional, que permite resolver el problema al ciudadano. De eso se trata. O sea, la pregunta es: ¿qué tan difícil es hacer eso? No, bueno, pues es que cada presidente municipal que llega encuentra que le dejaron un déficit de millones de pesos. Se tiene que dedicar el primer año a ver cómo le hace para pagar a los contratistas, a todos los que se les debe, todos los conflictos que le heredó el presidente saliente. Tenemos, por lo tanto, un problema muy serio con estos tres elementos, porque, digamos, habría quien diría, bueno, pero aquí falta, por ejemplo, más integridad, ¿sí? Más rendición de cuentas. Porque la integridad es el cumplimiento de lo que se dijo y lo que está pactado. Sin eso, no hay integridad. Y la segunda es que se dé cuenta a los usuarios o a los mandantes o a los beneficiarios del servicio con lo que se hizo, de lo que se hizo, con las facultades, atribuciones y el presupuesto. ¿Qué es tan complicado hacer eso? Pues sí, es muy complicado por la maraña de intereses, las prácticas que persisten, legadas del pasado o adquiridas en el presente. ¿Verdad? Entonces, este es el sentido del gobierno abierto. Es poner las instituciones al servicio del público. A ver, por favor, compañero, adelante. Compañera Jadmi, adelante. Sí, doctor, quería comentar acerca de lo que se está comentando acerca de este tipo de vinculación que se puede hacer con el gobierno para poder atender las necesidades de la ciudadanía. En este caso, yo le puedo comentar de manera particular que aquí en el fraccionamiento donde yo vivo, pues formamos un grupo de WhatsApp para poder alertarnos de cualquier tipo de situación o de apoyarnos. Hay una persona que inició el grupo y que precisamente hace la gestión, ¿no? ante el gobierno municipal para cuando no tenemos agua, cuando no tenemos luz, ese tipo de situaciones. Dentro del grupo se encuentra un representante territorial, creo que se le llama así, de la diputada que tiene que ver con nuestro distrito, pero realmente hace caso omiso a los comentarios que le hemos hecho o a las sugerencias que se pueden hacer para beneficiar nuestra zona, ya que es aquí en Acapulco y estamos en una zona que es turística, pero que también está olvidada. Entonces aquí
el que esté una persona, un representante de una diputada y que no hace caso de lo que le dice la ciudadanía, no nos está ayudando absolutamente nada. Y somos los mismos ciudadanos quienes estamos gestionando el tipo de ayuda. El instituto local, el OPLE local de aquí de mi estado de Guerrero, trató en su momento de crear comités ciudadanos, que también para mí serían una opción excelente, porque así haríamos pues, lo que estamos haciendo en este momento, tener un vínculo directamente entre un grupo de ciudadanos con el gobierno, y esto fuera, pues quizás sería más transparente, como lo comunica usted, sería en sentido colaborativo, y yo creo que por lo menos esos dos factores estarían dando. Desgraciadamente, pues el Congreso aplicó un déjà vu y no le hizo dar los recursos al OPLE, y bueno, entonces estamos en esta situación en donde no se está dando esta comunicación, donde no se está aplicando la gestión de los personajes políticos que fueron precisamente votados para que nos pudieran ayudar. Entonces, en este caso, doctor, nada más para concluir, para mi punto de vista, la realización o la aplicación de comités ciudadanos, que sé que en otros estados sí se han llevado a cabo, y a lo mejor alguno de los compañeros que está aquí en clase lo pudiera ver y pudiera quizás ejemplificar si eso les ha funcionado, porque aquí realmente esa representación política pues no existe como tal. Gracias. Gracias, estimada Janmi. Sí, muy importante. Fíjense lo tanto trabajo que nos cuesta. No hemos podido, y ahorita justamente yo también en la Ciudad de México he sido testigo, que tengo un departamento donde vivo en una unidad habitacional, de la dificultad para los vecinos y los condóminos de poder digamos, hacer eficaz las normas condominales, vecinales, ¿no? Y de la colonia y de la alcaldía. Es decir, la participación ciudadana nos cuesta mucho trabajo. Tenemos una tradición piramidal de recibir los servicios públicos y de no quejarnos si son de cualquier calidad, ¿no? Y quienes pagamos nuestros impuestos, pues también nos incomodamos mucho cuando estos servicios no se prestan debidamente. Y yo creo que quienes no los pagan también, ¿no? Entonces el caso es que nos cuesta mucho trabajo. Ahora están los copacos, ¿no? De los comités de participación ciudadana en la Ciudad de México, y pues hay cartelones y hay ciertos anuncios a nivel condominal y vecinal de que va a tener lugar la reunión el sábado, de que por favor vecinos vayan y que hay que participar, y van muy poquito. O sea, no hay como clic, ¿no? Y eso que la Ciudad de México es la más vanguardista en derechos. Tenemos en la Ciudad de México una constitución que tiene una enorme cantidad de derechos reconocidos, garantizados, y un sentido, vamos a decir, comunitario de participación condominal, vecinal, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que tenerlo presente. Muy bien lo que comentó la compañera Janmi, porque hace notar como esta parte, como que está fracturada la comunicación. Hay que repensar eso y no solo repensar, sino actuarla, ¿no? O sea, de alguna manera algo no funciona en el circuito de la comunicación vecinal, vamos a decir, con la comunicación con la autoridad local, ¿no? Municipal. Entonces, sí, a ver, por favor, José, adelante. Sí, doctor, mire, yo creo que, como lo dice el maestro Gustavo Parra, me estoy adelantando un poquito. No, muy bien. Sobre la mayor... Ese documento es buenísimo, el de Gustavo Parra, ¿eh? Muy bueno. Sobre la mayor participación en política pública, ¿no? Y que hubiera esta participación por parte de la ciudadanía para la toma de decisiones. Pero yo veo aquí,
pues algunos problemas en cuanto a la participación. Se necesita también la cuestión técnica, no nada más la cuestión política o la cuestión de acceso a la cuestión al gobierno digital, ¿no? Es decir, mire, yo vivo aquí en Xochimilco, Ciudad de México. Sí. Hace muchos años, cualquier candidato de cualquier partido solicita un hospital. Yo les decía en la cuestión técnica, porque hice un posgrado en Administración de Servicios de Salud, les decía, la cuestión técnica no es conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la plataforma cerca de hospitales y esa plataforma de hospitales pues, está muy relativamente cerca. Si no hubiera tanto tráfico, tanto tránsito, se harían 10, 15 minutos a cualquier hospital de los que están aquí, pero para salir de Xochimilco a veces tardan hora y media, 2 horas, ¿no? Por así decirlo. Pero la cuestión política, cuando vienen los candidatos y yo quiero un hospital, y cuando les pregunto, ¿y para qué quieres un hospital? Porque la gente lo necesita. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. ¿Sabes de qué mueren o de qué se enferma la gente aquí en Xochimilco? No, pues no lo sé. Entonces, ahí es donde entra prácticamente la cuestión técnica y que hubiera una mayor participación en política pública, es decir, aquellos que elaboran esas políticas públicas deberían de tener conocimiento, no nada más los ciudadanos, sino los políticos, de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? De las organizaciones civiles. Entonces, si no tenemos esa información o no tenemos acceso a esa información, y no nada más acceso, como dice también Gustavo Parra, sino disponibilidad de esa información, ¿no? Porque quizás si hay acceso, pero no haya disponibilidad. Y además, como dicen algunos, ¿qué información es la que yo quiero, no? ¿Qué es la información que esté disponible? Porque a lo mejor puede haber una información disponible, pero no es la que yo quiero para el uso de esas políticas públicas. Porque pues, puede llegar cualquier gobernante y decidir en la aplicación de una política pública sin tener la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener un conglomerado de personas que puedan participar, no nada más el gobierno, no nada más la ciudadanía, inclusive usted lo comentó, la cuestión privada. ¿Por qué la cuestión privada? Y bien lo dijo, y yo creo que más que nada, si afecta a un bien público, pues también debe transparentar el privado cuánto es lo que ofreció, le dio para la realización de una política pública del gobierno, porque a lo mejor yo lo estoy pensando y estoy pensando mal. Si ofrece para la construcción de un hospital 100 millones y de esos 100 millones pues el gobierno se queda con 50, pues ¿dónde está la transparencia, no? Correcto. Es todo, maestro. Sí, no, muy bien, muchas gracias, José, muy importante. Tenemos pues cosas por hacer, ¿verdad? No hemos cerrado bien. Parece que hemos sido muy exitosos en la transición democrática, al grado de que nos estamos planteando instrumentos de participación ciudadana como la consulta ciudadana o la revocatoria del mandato en una nueva etapa de los procesos democráticos, pero no hemos sido tan exitosos, hemos sido mucho menos exitosos en la rendición de cuentas y en, por lo tanto, el gobierno abierto y en la justicia abierta. Lo estamos trabajando, pero vamos más atrás y nos urge el que acerquemos las instituciones de gobierno y administración pública en el sentido amplio a la sociedad. Cuando digo sentido amplio es todo aquel sector, empresa, sindicato, no solo que reciba recursos públicos, sino también por un criterio de autorregulación que administre un bien público como son las telecomunicaciones, ¿sí? Que tiene que ver directamente con el modelo de comunicación política y electoral. Entonces estamos hablando desde Canal 22, Canal 11, pero también estamos hablando de TV Azteca, de Televisa, de Multivisión, de todos los sistemas de comunicación porque explotan un bien público, que son las telecomunicaciones y la comunicación. Deberían estar vinculadas por estos sistemas de rendición de cuenta que no hemos desarrollado debidamente. Entonces, muy bien, José. Correcto.
Porque miren, en transparencia y acceso a la información pública estamos como detenidos. Primero, significa obligaciones de poner la información a disposición del público, pero también los derechos de acceso a la información. Lo que decía José, es la información, la ponen ahí, pero no es la que yo necesito. Bueno, hay que mandar el escrito, un email, por lo menos, ¿no? Algo, en algún momento, con copia al INAI, para decir, oiga, aquí esto hace falta. Porque las solicitudes de acceso a la información pública tienen como propósito el obtener la información que no está puesta sin que medie solicitud a disposición del público. O sea, que no forma parte del catálogo de las obligaciones de transparencia. Segundo, fíjense que tenemos una historia pues relativamente reciente, de 2022 realmente, de 2002 en adelante con la primera ley de transparencia, hasta la fragmentación de que cada entidad federativa y cada municipio ponía realmente lo que quería. Dicen, bueno, ¿quieres información? Pues ahí te van todos los contratos y toda esta información de archivo a ver a qué hora la lees, ¿no? Con una estrategia también un tanto, pues poco sincera, ¿no? De mostrar la información útil, como decía José. Entonces, la reforma 2014 dio un nuevo paso, decir, a ver, vamos a tratar de homologar ese catálogo de obligaciones hasta donde sea posible en todo el país. Se creó el Sistema Nacional de Transparencia, se creó una Coordinación Nacional de Transparencia, se ha tratado de digitalizar lo más posible, pero no es sencillo. O sea, las interacciones sociales, gubernamentales, administrativas, pueden ir más rápido y además tener zonas oscuras, ¿no? En la penumbra que no se reflejan en esos documentos. Y ahí tenemos entonces un problema. Los planes de gobierno abierto precisamente tratan de cerrar esta brecha, pero nuevamente prevalece la voluntad personal del gobernante o el administrador que se hace cargo de una oficina pública, ¿no? Y que logra establecer estrategias y tácticas para poder, digamos, cumplir parcialmente, mínimamente, de alguna manera, con estas obligaciones, pero no en el marco de una comunicación sincera, coherente, de cara al público, porque aparte está plagado de intereses, cada esfera de acción. Ese es un problema muy serio. Ahora, tengamos en cuenta que la rendición de cuentas, valga la expresión, ¿no? Tiene que ver, como dice el doctor Mauricio Merino Huerta, que lo ha escrito y lo ha dejado publicado en varios escritos, se lo recomiendo mucho. Yo creo que es la persona que más se ha acercado, ¿no? Muchos escritos sobre la rendición de cuentas. Y lo que dice en esencia es que la rendición de cuentas está relacionado con un ciclo, el ciclo de las políticas públicas. O sea, las políticas públicas tienen un ciclo. Hay unos dicen que tiene 3, otros que tiene 5 etapas. Son lógicas. Nosotros llevamos a cabo en nuestra casa y para efectos de nuestra economía doméstica estas fases o estas etapas. Primero planeamos a dónde vamos a ir de vacaciones, ¿no? Presupuestamos, lo implementamos, llevamos un archivito, ¿no? Tenemos que llevar una contabilidad de cuánto vamos gastando con la tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, ¿no? Le damos una noche, una mañana una auditoría y le damos un seguimiento a ver si efectivamente no nos pasamos y hemos gastado de más. En el caso, tenemos estas cuentas ahí guardadas y podemos acceder a esa información. Cuidamos nuestros datos personales, que no nos vayan a hackear. Bloqueamos la tarjeta digital si tenemos tarjeta digital para que no
se pueda usar, no nos la puedan, no nos puedan hacer un fraude, ¿no? Y por lo tanto, con esas medidas de seguridad combatimos la corrupción, ¿no? Y también podemos activar un sistema de responsabilidades y sanciones, si es que nos hackean nuestros datos, o nuestra información o nuestro dinero. Lo mismo para una institución de gobierno. La institución de gobierno tiene que planear, tiene que presupuestar, tiene que programar, me faltó quizá programar, ¿sí? Van de la mano, planear, presupuestar y programar. Implementar, ¿no? Lleva un archivo. Hay toda una ley de archivos que entró en vigor recién en el año 2020-21 y que hay, pues, varios tipos de archivo, ¿no? El archivo de trámite, el archivo de concentración, el archivo histórico. Es importantísimo el archivo. O sea, sin buenos archivos no habría obligaciones de transparencia que reportar si no llevamos un buen archivo. O sea, documental, tradicional o digital. Pues, ¿cómo podemos ofrecer información? El gobierno abierto no sería posible sin un buen archivo, un sistema de archivos, ¿no? Sin instrumentos archivísticos, como se llaman, ¿no? Entonces, llevar las cuentas, ¿no? La auditoría interna, porque cada institución tiene una contraloría interna, y está la Auditoría Superior de la Federación, y está la Secretaría de la Función Pública. Se llevan a cabo todo un proceso de fiscalización. Esto en materia electoral, por favor, ¿no? Los partidos, las instituciones electorales, el INE, el tribunal, planean, presupuestan, programan, implementan, llevan archivos, un sistema de contabilidad. Está en línea para los partidos, el sistema de contabilidad. O sea, cada factura cada gasto que un partido hace, entrega su RFC y sube la factura inmediatamente y queda además guardada en la nube. ¿Mm? O sea, desde un punto de vista de los recursos públicos gubernamentales que se entregan a los partidos políticos, todo está registrado formalmente y fiscalizado. Hay un superreglamento de fiscalización que no lo tiene ni Obama, vamos, ¿no? O sea, tenemos un sistema en el INE impresionante para darle seguimiento a cada operación. Y aún así prevalecen malas prácticas de dinero bajo la mesa. Entonces ahí también ya la cultura política, la cultura social, pues sí, ¿no? Y además un contexto, ¿no? Una estructura social compleja, diferenciada, desigual, facilita o alimenta esas malas prácticas. Entonces tener en cuenta eso. La protección de datos personales, ya dijimos, el acceso a la información, el combate a la corrupción. Hemos creado todo un sistema, un aparatazo, ¿no? Debo decir que no es que no funcione. O sea, le falta más fortaleza, ¿no? Se pasmó su video. Ajá, pero sí me escuchan. Sí. Ahí estamos. Bueno, vamos a la parte final de nuestra sesión. En el tema de la justicia. Bueno, entonces tener en cuenta que gobierno abierto es parte del concepto de Estado abierto hoy, 10 años después de que el presidente Obama firmó
la Alianza para el Gobierno Abierto y que participó el Estado mexicano, la doctora Jacqueline Pechard, ¿sí? Ahora, tenemos 2018 y un cambio en las políticas, en las estrategias en México, porque el presidente López Obrador dice, pues si ya somos en que hay que cerrar bien este círculo del ciclo de políticas públicas y de la rendición de cuentas, porque ahí está enclavado el gobierno abierto. ¿Sí me escuchan ahora? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, sí, el video, la imagen sí ya la quité. Pero entonces, descendamos ahora a justicia abierta. ¿De qué se trata? Entonces aquí el campeón de este tema es el magistrado presidente del tribunal en materia electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Sí? Ustedes pueden entrar al blog del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Reyes Rodríguez Mondragón blog, y van a encontrar todo lo que usted quiso saber sobre la justicia abierta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también tenemos los 3 principios que hemos mencionado. El principio de transparencia, de participación y colaboración, complementado por el uso de las tecnologías digitales y la integridad. O sea, la aspiración es a que podamos, en síntesis, en palabras muy sencillas, poner la institución de la justicia, los tribunales, el tribunal electoral, al servicio de la gente, de la ciudadanía. ¿Es eso muy complicado? Entonces, una decisión muy importante que se ha tomado en esta administración reciente del magistrado Reyes Rodríguez es abrir un foro, un ejercicio de consulta pública para mejorar, fortalecer internamente al tribunal. Se lo recomiendo ampliamente. Si tienen unos minutos, cuando termine este diplomado, unos minutos, hacer clic ahí en la página del tribunal y está la convocatoria a la consulta ciudadana. ¿De acuerdo? Ustedes pueden allí sugerir, recomendar. Yo contesté recientemente un cuestionario que nos circularon a quienes trabajamos en el tribunal de 50 reactivos sobre diferentes aspectos que van desde lo jurisdiccional hasta lo administrativo y la comunicación con la ciudadanía, con diferentes públicos del tribunal. Uno, fundamentalmente a través de las sentencias, porque la sentencia es un instrumento a través del cual el tribunal comunica sus decisiones y las razones que respaldan esas decisiones. Entonces, nos está invitando el tribunal a que le digamos cómo mejorar las sentencias y la comunicación de las decisiones judiciales. Yo ya les decía, pues a mí me parece que debía haber una portada en la que dijeran los datos del caso y una síntesis rápida que ya la hacen algunos magistrados, magistradas, y luego decir las razones principales por las que se tomó la decisión. Y hasta puede ir la infografía ahí, ¿no? La decisión con un cuadrito, hay una gráfica. O sea, hoy las instituciones, los gobiernos, los tribunales, los poderes legislativos deben tener una oficina de gobierno abierto, de justicia abierta, que se encargue de esta operación y de estos productos. Porque solo de esa manera, en una sociedad democrática con puntos de vista distintos, donde reina la pluralidad, la diversidad, pues etnias, lenguajes, idiomas diferentes, ¿no? Poder acercar y comunicar pues, la decisión judicial, poder acercar
la operación institucional a la sociedad, yo creo. Porque de eso depende la percepción, la credibilidad y la confianza. Creo, ¿no? Entonces, este es el sentido, ¿no? Son estos 5 elementos, ¿sí? 3 si ustedes quieren, con esto que mantengamos bien presente, ya ganamos. Oye, bueno, ¿y qué están estudiando ahí en el diplomado? ¿Y qué vieron? ¿O qué no? Bueno, pues el gobierno y la justicia abierta. Pues el gobierno y la justicia abierta son 5 cosas. Esencialmente 3, ¿eh? Transparencia, participación y cooperación. Y 4 puede ser también integridad y rendición de cuentas. ¿Eso para qué? Para que haya más confianza entre los ciudadanos que prestan sus servicios como servidores públicos en el tribunal, porque las y los magistrados, los servidores públicos, nosotros mismos, los profesores investigadores, pues, o sea, prestamos un servicio y es temporal. No compramos el cargo ni la función, es temporal. Y los ciudadanos, cuando usamos esos servicios, quisiéramos encontrar fácilmente esa información. Como dijo José Hernán, pues ¿cuál fácilmente? Me la paso buscando y no la encuentro. ¿No? Las plataformas deberían tener una ruta gráfica muy sencilla, indicada para poder hacer uso al máximo posible de los servicios que presta la institución, su información. Y lo mismo el tribunal. Entonces, este es el sentido, y con esto vamos ya cerrando, ¿sí? De en este módulo, ¿de acuerdo, compañeras, compañeras? ¿Qué tiene que ver la comunicación en un modelo de gobierno y de justicia abierta? Pues que es clave, porque la comunicación es el instrumento que permite la interacción racional entre la institución y el usuario. Vamos a llamarlo así, para decir el público también. Entonces hay que pensar un poquito fuera de la caja, los que estamos adentro y quienes están afuera, o sea, los que nos toca jugar el papel de ciudadanos en el servicio público y de ciudadanos en el uso del servicio público, ¿no? Para decir, oye, tú que estás ahí adentro, ¿por qué no le hacen de esta manera? Y cuando estamos adentro, tener la claridad también para poder decir, oye, cuando yo estuve afuera, como usuario del servicio, yo vi que faltaban estos elementos. Hay que proponer que se cambie. Entonces, el establecer un circuito de diálogo entre los usuarios, vamos a llamarlos así, el público, y los servidores, servidoras públicos, ¿no? Gubernamentales o de la justicia en este caso, es clave. Que comience por la cara externa digital del tribunal, un portal sencillo, lo hemos intentado en varias ocasiones. Ahora parece que las sentencias, nomás tecleen, van a ver, en googlear las sentencias en tal tema y aparecen, ¿eh? Hemos avanzado muchísimo en el tema de poner a disposición las sentencias, los motores de búsqueda, los accesos, el juicio en línea. Otra inversión importante, hemos en la pandemia acercado y facilitado los juicios en línea a la ciudadanía, a los usuarios de la justicia. Entonces, todo esto forma parte del entorno en que opera, digamos, la comunicación institucional, la comunicación política, comunicación electoral, ¿sí? Comunicación social, pero nunca será suficiente, ¿verdad? Siempre tendremos cosas por mejorar, perfeccionar, por hacer. Yo creo que sí. No sé si me merezca todo esto que he mencionado, alguna opinión. Recuerden, ¿no? Es un pentágono. Es transparencia, es participación, colaboración, integridad y rendición de cuentas. Pero cada uno de esos tiene por dentro elementos, ¿no? Elementos. La rendición de cuentas es todo un ciclo que va desde la planeación, programación, presupuestación, hasta el archivo, la auditoría, contabilidad, rendición de cuentas. Y yo creo que la comunicación de todo ese proceso. Si una institución, como puede ser el tribunal, muestra que todo ese ciclo lo tiene debidamente ordenado y cumple con las reglas, con las prácticas recomendadas
para llevar a cabo esos procesos, entonces ganará más la confianza del público. No sé qué opinan ustedes. O sea, si ustedes abrieran el portal y dijera, a ver, planeación, presupuestación, programación, ejecución, ¿no? Y todo lo demás que vimos, hasta las medidas anticorrupción, todo eso, entonces habría más identificación y más vínculo, adhesión y decir, ok, nuestra percepción es positiva. Lo hacemos, pero quizá nos haga falta hacerlo todavía un poquito más completo y claro. En eso estamos, en este sistema de consulta ciudadana que ha abierto la actual administración del tribunal para tratar de dialogar más con la ciudadanía y generar un modelo más eficaz de justicia abierta. No sé si tengan algún comentario final y pues nos estamos despidiendo prácticamente. José Hernán, Janet, Jadmi, ¿alguna rúbrica para la sesión? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Guardemos esas 5. A ver, Janet, por favor, adelante, pero sí, si les preguntan, oye, bueno, ¿qué vieron con Ávila ahí en el módulo y demás? Pues por lo menos vimos que el gobierno abierto y la justicia abierta depende de estos 5 factores. Transparencia, participación, colaboración, integridad, rendición de cuentas. Y que la rendición de cuentas es todo un ciclo como de 10 elementos que va desde la planeación, programación, presupuestación, hasta la auditoría, fiscalización, posibles sanciones administrativas, y todo eso requiere archivo, acceso a la información, transparencia, datos personales, entre otros elementos, ¿sí? Bien, ¿algún comentario, Janet? ¿Querías, Marciano? Y ya nos vamos. Gracias. Sí, ya es hora, ¿verdad? Pues muchas gracias, ¿no? Al contrario, cuídense mucho, buen inicio de semana, oigan, que tengan muy buenos también días de Semana Santa, y que disfruten ustedes con sus familiares. Hay que seguirnos cuidando, con las medidas de salud respectivas, y mantener la guardia alta, con nuestro diplomado en comunicación electoral, que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestro. Se agradece mucho. Doctor. Hasta luego. Gracias, doctor Raúl. Estamos bien. Cuídense. Muchas gracias, maestro. Excelente.